En este video vamos a hacer un segundo ejemplo del cálculo de momentos e inercias de figuras compuestas. En este caso, este ejercicio se encuentra en el libro de Ingeniería Mecánica Estática de Hibbeler, 12ª edición. Y para eso vamos a utilizar de nueva cuenta el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Entonces, como dijimos en un inicio, lo primero que tenemos que realizar es definir el sistema de referencia que vamos a utilizar para la figura compuesta, que en este caso el ejercicio ya no los indica. Lo voy a remarcar para que se note un poco más. Aquí tendríamos el eje X, que vamos a poner de color verde. Y vertical tendríamos el eje Y, de color azul. Entonces, estos dos, este X y este Y, es el sistema de referencia general de la figura compuesta. Segundo paso es descomponer nuestra figura en figuras geométricas regulares. Entonces podemos encontrar aquí un triángulo, un rectángulo y una circunferencia. Quiere decir que vamos a calcular 3 momentos de inercia separados para al final sumarlos y encontrar el momento de inercia de la figura completa. Vamos a calcular primero el momento de inercia o los momentos de inercia del triángulo. Entonces aquí ponemos triángulo. Y aquí podemos observar que las fórmulas de los momentos de inercia del triángulo aparecen a partir del eje X y eje Y de acá y no coinciden con el eje X y Y de la figura compuesta. Por lo tanto, en el triángulo vamos a tener que determinar la ubicación del centroide y calcular los momentos de inercia a partir de ese centroide. El centroide está ubicado a una distancia de la base sobre 3 y la altura sobre 3, que vamos a suponer que está aproximadamente en este punto que estoy dibujando. Obviamente este punto solo es una aproximación. Para dibujar aquí el eje X de esta figura, lo voy a poner de un verde más bajito, que van a ser ejes X y Y, pues temporales, solamente para ahorita determinar la distancia entre estos ejes paralelos. Le vamos a poner aquí Y', que va a ser mi eje Y', este que está aquí, y el otro va a ser mi eje X'. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia respecto al centroide. Vamos a poner aquí Y'X. Y'X sería base por la altura al cubo sobre 36. Base por la altura al cubo sobre 36. Y vamos a calcularlo. La base del rectángulo me marca que es esta, o sea, son 300 milímetros por la altura de este triángulo, que son 200. Entre 36. Vamos a calcularlo. 300 por 200 al cubo entre 36 son 66.666.666.67. Recordemos que las unidades son milímetros a la cuarta potencia.
Ahora vamos a calcular el IX respecto al eje X de la figura compuesta, utilizando, como ya hemos dicho, el teorema de los ejes paralelos. Esta I'X que aparece aquí es el momento de inercia calculado desde el centroide, que es lo que acabamos de calcular hace un momento, y lo vamos a sustituir. Es este. Además, ocupamos el área, que vendría siendo en este caso el área del triángulo, porque es con el que estamos trabajando, y sabemos que el área del triángulo se calcula como la base por la altura sobre 2. Vamos a escribirlo. Base por altura sobre 2. La base, dijimos, son 300, por la altura que son 200 sobre 2. Y tenemos 300 por 200 sobre 2, 30.000 milímetros cuadrados. Esta cantidad es lo que vamos a sustituir aquí. Nos falta esta distancia. Esta distancia es la distancia entre el eje X del triángulo y el eje X de la figura compuesta. Eso significa que ocupamos determinar esta distancia que está aquí, que la voy a marcar con una flechita, la distancia de este eje a este eje, es decir, entre los ejes paralelos. Y esa distancia, pues aquí me indica que es h sobre 3, que sería la coordenada y del centroide de esta figura. Y es igual a h sobre 3. H dijimos que son 200 milímetros. Entonces aquí tendríamos 200 sobre 3, que son 66.6 milímetros. Y esta distancia es la que sustituimos aquí. Y calculamos. Lo que nos da 199.973.334.7 milímetros a la cuarta. Este lo voy a remarcar porque ya es el momento de inercia del triángulo respecto al eje X de la figura compuesta. Ahora vamos a calcular el momento de inercia respecto al eje Y. Aquí me dice base al cubo por h sobre 36. Entonces ahora es h por la base al cubo sobre 36. Base son 300, altura 200. 200 por 300. Calculamos 200 por 300 al cubo sobre 36 son 150 millones. Mismas unidades. Y como vemos, el eje Y no coincide con este eje Y, por lo tanto aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Ahora respecto al eje Y. Y me dice que ocupo, aquí no le cambié, este es I'Y.
Y me dice, ocupamos el momento de inercia respecto al eje Y del centroide. Aquí está. El área ya la calculamos en la parte superior, que son 30.000. Y ahora ocupamos la distancia entre los ejes Y paralelos, es decir, que ahora la distancia que ocupamos es la distancia de aquí a aquí. Esta que está aquí. Entonces, yo sé que la distancia o toda la base del triángulo son 300. Y con el centroide, la distancia que yo puedo conocer es la que está de aquí a aquí. Esta. Esa la voy a poner de moradito. Esta moradita vendría siendo esta distancia, que es la que yo puedo conocer. Entonces, esta de color naranja sería 300 milímetros menos esta morada. Entonces, vamos a calcular la morada para poder calcular este valor naranja. Entonces, esta morada me dice aquí que es la base sobre 3. Aquí vamos a dividir la base sobre 3. Y la base dijimos que mide 300 milímetros. Y esto nos da 100 milímetros. Ahora, este valor vendría siendo la coordenada X de mi centroide, del centroide del triángulo, que van a ser los 300 milímetros menos 100, y esto es igual a 200 milímetros. Entonces, esta 200 milímetros es este valor naranja, y es lo que vamos a sustituir aquí. Y calculamos 150 millones más 30.000 por 200 al cuadrado, lo que nos da 1.350 millones cerrados. Y esto dijimos que las unidades son milímetros a la cuarta potencia. Y también voy a remarcar este resultado porque es el momento de inercia respecto al eje Y de la figura compuesta. Ya terminamos el triángulo, ahora vamos a pasarnos a hacer el rectángulo. Y en el caso del rectángulo, pues vamos a tener una situación similar, porque también vamos a tener que aplicar el teorema de los ejes paralelos. El centroide del rectángulo, vemos que es en el puro centro. Voy a mover estas flechitas. Entonces voy a dibujar un sistema temporal en el centroide. Aquí está. Entonces, este azul va a ser Y', este verde va a ser mi nueva X', y este puntito nos lo vamos a llevar al centroide. Ahí está el centroide. Entonces, vamos a calcular otra vez los momentos de inercia ahora del rectángulo respecto al centroide. Por lo tanto, vamos a utilizar las fórmulas que están arriba. Empezamos con respecto al eje X, me dice base por altura al cubo sobre 12. Los voy a marcar. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Base por altura al cubo sobre 12. Base por altura al cubo, pero aquí es sobre 12. La base del rectángulo son 300, altura 200. 300 por 200, pero aquí es sobre 12. 300 por 200 al cubo entre 12 nos da 200 millones. Y aplicamos el teorema de los ejes paralelos, porque este eje X no coincide con este. Traigo la fórmula.
ocupamos el área. Vamos a calcular el área del rectángulo ahora, que es base por altura, o lado por lado. Serían 150 por 200. Esto nos da 30.000. 150, 300, perdón. Son 60.000. Las unidades del área, milímetros cuadrados. También ocupamos la distancia que hay entre los ejes paralelos, en este caso X, porque estamos trabajando con el eje X, es decir, esta distancia. Y aquí vemos que esa distancia es la altura sobre 2, que vendría siendo la coordenada Y del centroide del rectángulo. Altura sobre 2. Que son 200 sobre 2. $100.000. Entonces ya podemos sustituir aquí. Este valor es este. El área son 60.000 por la distancia entre los ejes X paralelos, que son 100 milímetros. Lo que nos da como resultado 800 millones. Unidades milímetros a la cuarta potencia. Ahora vamos a calcular I'. Y vemos aquí que es base al cubo por altura sobre 12. Base al cubo por altura sobre 12 y sustituimos los valores. La altura son 200, la base son 300 y multiplicamos 200 por 300 al cubo sobre 12 nos da 450 millones. Y estos son milímetros a la cuarta potencia. Vemos que no coinciden los ejes Y, por lo tanto ocupamos calcular esta distancia, la distancia entre los ejes Y. Aquí. Y en base al centroide, la distancia que yo puedo encontrar es esta que está aquí. Puedo saber qué distancia hay de dónde empieza el rectángulo a su centroide, que sería la base sobre 2. Entonces, si yo quiero saber esta distancia, pues tendría que sumar este valor más lo que tengo de aquí hasta acá. En este caso, aquí ya me marca que esta parte mide 150. Entonces tendríamos que esta distancia son 300 más estos 150 y eso sería la coordenada X del centroide del rectángulo, que son 450. Aquí le vamos a poner X es igual a 450 milímetros. Con esto ya tenemos la información para poder aplicar el teorema de los ejes paralelos respecto al eje Y. Y Y', que es este valor, el área, que es este valor, por la distancia al cuadrado entre los ejes paralelos, que son 450 milímetros.
y calculamos, lo que me da como resultado 1.26 por 10 a la 10 milímetros a la cuarta potencia. Entonces, este ya lo puedo marcar con negrita y este también. Ya terminamos el rectángulo. Ahora solamente nos falta la circunferencia. Vamos a calcularla. Aquí vamos a poner círculo. Ahora, el círculo vemos que tampoco coincide con los ejes X y Y de la figura y los ejes en el centroide pues están igual que en el rectángulo, no los voy a mover. Entonces vamos a calcular estos valores. Ix, pi por radio a la cuarta sobre 4. Igual sería I'x, pi por el radio a la cuarta potencia sobre 4. El radio de la circunferencia es de 75 milímetros. Entonces aquí sustituimos el 75. Pi por 75 a la cuarta sobre 4 nos da 24.850.488.76. Y aplicamos el teorema de los ejes paralelos. Para eso vamos a ocupar el área de la circunferencia, que el área de la circunferencia la calculamos como pi por radio al cuadrado. Entonces aquí ponemos pi por radio al cuadrado y el radio pues es 75 milímetros. El área sería 17.671.45 milímetros cuadrados. Aquí también vamos a ocupar la distancia entre estos dos ejes, pero es el mismo que el del rectángulo. Entonces, lo voy a copiar. Voy a copiar ambos, ya que van a ser exactamente los mismos valores. Entonces ya puedo calcular el momento de inercia respecto al eje X, que es I'x más el área por la distancia entre los ejes X, que sería la coordenada Y del centroide. 100. Y calculamos. 201.564.988.88 milímetros a la cuarta potencia. Y ahora voy a calcular el momento de inercia respecto al eje Y, que veo que es igual que el X. Entonces, lo voy a copiar y le voy a poner que este es I', Y. Y aplico el teorema de los ejes paralelos de igual forma. Y me dice que ocupo el momento de inercia respecto al centroide en el eje Y por el área por la distancia entre los ejes Y, que es este, que dijimos que era igual que el rectángulo, por eso ya lo copio aquí, que serían los 450
milímetros. Y calculamos. $3.603.319.114 milímetros a la cuarta potencia. Y este sería el momento de inercia respecto al eje Y. Ahora ya calculamos los momentos de inercia de cada una de nuestras figuras. Lo único que nos falta es calcular el momento de inercia de la figura completa. Y dijimos que para calcularlo tenemos que sumar los momentos de inercia de cada una de nuestras figuras. En el caso de que sea un agujero, ese momento de inercia se va a restar. Entonces aquí le vamos a poner figura compuesta. Y vamos a calcular primero el momento de inercia respecto al eje X. El triángulo y el rectángulo se van a sumar y el círculo se va a restar. Este es el triángulo más el rectángulo menos el círculo. Para el Y hacemos lo mismo. El triángulo más el rectángulo menos el círculo. Y calculamos. En X nos da 798.408.345.9 milímetros a la cuarta potencia. Y aquí tenemos 1.03436 por 10 a la 10. Milímetros a la cuarta potencia. Y con esto concluimos el cálculo de los momentos de inercia de esta figura compuesta respecto al eje X y a este eje Y. Triángulo, rectángulo, circunferencia. Circunferencia se resta porque es un hueco y obtenemos estos valores.